¿Qué tal? Buen día. A continuación les voy a presentar el tema del flujo de los fluidos y la ecuación de Bernoulli. Bueno, pasamos con el primer tema, que es la tasa de flujo de un fluido y la ecuación de continuidad. Bueno, la cantidad de fluido que pasa por unidad de tiempo puede expresarse por medio de tres términos distintos, que es Q, que este es el flujo volumétrico, y ese es el volumen de fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. De ahí nos pasamos con W, que es el flujo en peso, y este es el peso del fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. M, que es flujo másico, y esta es la masa de fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. De estos tres, el flujo volumétrico Q es el más importante, y este se calcula, o bueno, como se puede ver la ecuación, es Q igual a A por V, donde A es el área de la sección y V es la velocidad promedio del flujo. Y y el flujo másico, o bueno, el flujo se relaciona con Q por medio de la ecuación M igual a P por Q, donde P es la densidad del fluido. Y el flujo en peso se relaciona con Q por medio de la ecuación W igual a Y por Q, donde Y es el peso específico del fluido. Y sus unidades, como lo podemos ver, son los que vemos en la tabla que para el flujo volumétrico es metro cúbico por sobre segundo, para el flujo en peso es newton sobre segundo y el flujo másico es kilogramos sobre segundo. Y bueno, como tal ya nos pasamos con lo que es, podemos ver los factores de conversión para flujo volumétrico. Bueno, los más comunes son los que se ven reflejados. Y ya con eso nos pasamos al siguiente, que son tuberías y tubos disponibles comercialmente. Bueno, empezamos con tubería de acero. Frecuentemente estos se utilizan para construir las líneas de propósito general. Los tamaños estándar de tubería se denominan por medio de su tamaño nominal y número de cédula. Los números de cédula están relacionados con la presión permisible de operación y el esfuerzo permisible del acero en la tubería. El rango de número de cédula va de 10 a 160 y los más altos indican un espesor mayor de pared. Al sistema de números de cédula también se le conoce como Iron Pipe Size o por sus siglas IPS. De ahí nos pasamos con tubo de acero y estos se utilizan tubos estándar de acero en sistemas de fluidos de potencia, condensadores, intercambiadores de calor, sistemas de combustible de motores y sistemas industriales de procesamiento de fluidos. A los tamaños se les denota por medio del diámetro exterior y el espesor de la pared. El siguiente son tubos de cobre. Hay distintas líneas de tubo de cobre y cada uno sirve para distintas aplicaciones. Esto va dependiendo de consideraciones ambientales, presión del fluido y propiedades de este. El tubo de cobre es suave, recocido o estirado en frío. Este siendo más rígido y fuerte y soporta presiones mayores. Los tipos que existen son tipo K y este se emplea para servicios con agua, combustible, como gas natural y aire comprimido. El tipo L, que es similar al tipo K, pero con un espesor de pared menor. Tipo M, que este es similar a los tipo K y L, pero con un espesor de pared más pequeño. Este es más utilizado para la mayoría de servicios hidráulicos y aplicaciones de calor a presiones moderadas. Y el tipo DW, y este se utiliza en drenaje, desechos y ventilación en sistemas de plomería. El tipo ACR, y este es para sistemas de acondicionamiento de aire, refrigeración, gas natural, gas licuado de petróleo LP y aire comprimido, y entre otros, como puede ser el OXY y OMED. Y el otro sería el tubo de hierro dúctil. Este siendo más utilizado para líneas de agua, gas y drenaje, ya que tiene alta resistencia, ductilidad y facilidad de manejo, y este en muchas aplicaciones ha reemplazado al hierro fundido. Otro sería las tuberías y tubos de plástico. Estos tienen ventajas como lo son su peso ligero, facilidad de instalación, resistencia a la corrosión y a los productos químicos. Algunos ejemplos de sus aplicaciones son la distribución de agua y gas, drenaje y aguas residuales, producción de petróleo y gas, entre otros. Entre las muchas opciones de plásticos tenemos el polietileno trenzado, poliamida, polipileno, cloruro de polivino, cloruro de polivino clorado y polivinilo fluorado. Y por último, manguera hidráulica. Estos se utilizan en sistemas de fluido de potencia y en otras aplicaciones industriales
como lo son sistemas de vapor, aire comprimido, transferencia de químicos, enfriadores, calentadores, transferencia de combustible, lubricantes, refrigerantes, almacenamiento de papel, fluidos de potencia para dirección, propano, agua y alimentos en donde las líneas de flujo deben prestar servicio cambiante. Y se usan con frecuencia las mangueras flexibles reforzadas. Estas se han hecho con un butil de caucho sintético, caucho de silicón, elastómeros, termoplásticos y nailón. Con esto nos pasamos a velocidad de flujo recomendable en tuberías y ductos. Algunos de los factores que necesitan para lograr una velocidad de flujo satisfactoria en los sistemas de fluidos son el tipo de fluido, la longitud del sistema, del sistema de flujo, el tipo de tubería o tubo, la caída de presión que puede tolerarse, los dispositivos, como lo pueden ser bombas, válvulas, etcétera, que se conectan a la tubería o tubo, y como tal, la temperatura, presión y el ruido. Y algunos puntos a considerar son que los tubos más pequeños generan velocidades elevadas y los tubos más grandes proveen velocidades bajas, y esta es buena para limitar las pérdidas de energía en líneas de succión. Entonces podemos decir que es recomendable en este tipo de sistemas mantener bajas las velocidades, ya que las pérdidas de energía y la caída de presión aumentan de forma espectacular conforme se incrementa la velocidad del flujo. En la siguiente tabla podemos ver la aplicación para sistemas generales de distribución de fluidos. Y con esto nos pasamos a velocidades de flujo recomendable para sistemas especializados. En sí, estos son más enfocados en prácticas industriales. Y bueno, como lo podemos ver en la siguiente tabla, podemos ver las velocidades de flujo recomendables para sistemas de fluidos de potencia. Y bueno, pasamos con el tema 5, que es conservación de la energía, la ecuación de Bernoulli. La ley de la conservación de energía nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y bueno, las tres formas de energía que se deben tomar en cuenta al analizar un problema de flujo de tuberías son energía potencial. Esta, debido a su elevación, la energía potencial del elemento en relación con algún nivel de referencia, como se puede ver, es EP igual a W por Z. En sí, donde W es el peso del elemento y Z es la elevación. La energía cinética, bueno, nos pasamos a la energía cinética, y debido a su velocidad, la energía cinética del elemento está dada por S igual a W por V por 2 sobre 2G, donde W es el peso del elemento y V es la velocidad, y V por 2 sobre 2G es la carga de la velocidad. Y el último sería energía de flujo, también llamada energía de presión o trabajo de flujo. Este representa la cantidad de trabajo necesario para mover el elemento del fluido a través de cierta sección contra la presión P. Y este está dado por, digamos, energía de flujo igual a WP sobre Y, donde W es el peso del elemento y P sobre Y es la carga de presión. Y bien, si se preguntan cómo es que se interpreta, pues nos pasamos con la interpretación de la ecuación de Bernoulli. Cada término de la ecuación de Bernoulli es una forma de energía que posee el fluido por unidad de peso del fluido que se mueve en el sistema. La unidad de cada término es energía por unidad de peso. En el sistema internacional, las unidades son Newton por metro sobre Newton, y en el sistema tradicional de Estados Unidos son libra por pie sobre libra. Como la unidad de fuerza o peso aparece tanto en el numerador como en el denominador, se dice que la unidad resultante es el metro o pie y se interpreta como una altura en el ámbito de flujo de fluidos. Los términos se expresan por lo común como altura. Los términos se expresan por lo común como altura en alusión a una altura sobre un nivel de referencia específico. En sí hay tres elementos, y estos son, como se pueden observar, P sobre Y, esta es la carga de opresión, Z, esta es la carga de elevación, D2 sobre D2G, y esta es la carga de la velocidad. A la suma de estos tres elementos se les denomina carga total. La ecuación de Bernoulli toma en cuenta los ámbitos, los cambios de la carga de elevación, carga de presión y carga de velocidad como puede ser en un sistema de flujo de fluido,
y se supone que no hay pérdida o adiciones de energía entre los que puede ser porque la carga total permanece constante. Y bueno, sabiendo esto, nos pasamos con las restricciones de la ecuación de Bernoulli. Aunque es aplicable para varios problemas, hay limitaciones que debemos conocer para así poder aplicarla con propiedades adecuadas. Las limitaciones al usar estas son 4 y estas son, como se pueden observar, 1. Esta es válida solo para fluidos incompresibles, aunque se supone que el peso específico del fluido es el mismo en las dos secciones de interés. La restricción número 2 sería que no puede haber dispositivos mecánicos que agreguen o retiren energía del sistema. Entre las dos secciones de interés, debido a que la ecuación establece que la energía en el fluido es constante. Punto número 3 sería que no puede haber transferencia de calor hacia el fluido o fuera de este. Y el último punto sería que no puede haber pérdida de energía debido a la fricción. En realidad, ningún sistema, y bueno, en realidad ningún sistema satisface todas las restricciones. Sin embargo, hay muchos sistemas donde se realizan la ecuación de Bernoulli y solo se generan errores mínimos. Asimismo, el empleo de esta ecuación permite hacer una estimación rápida del resultado cuando cuando este es todo lo que se desea como tal. Y si se preguntan cómo es que se lleva a cabo, pues bueno, nos pasamos con las aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. Bueno, su procedimiento de aplicación se divide en 7 puntos. El primero sería decidir cuáles son los términos conocidos y cuáles deben calcularse. Segundo punto, segundo paso, sería determinar cuáles son las dos secciones del sistema que se usarán para escribir la ecuación de Bernoulli. Una de ellas se elige porque se concentran varios datos conocidos. En la otra, por lo general, algo habrá de calcularse. Punto número 3 o paso 3, escribir la ecuación de Bernoulli para las dos secciones elegidas en el sistema. Es importante que la ecuación se escriba en la dirección del flujo, es decir, que el flujo debe proceder de la sección de este en el lado izquierdo de la ecuación y dirigirse a la sección de la derecha. Paso número 4, es necesario ser explícito en la denominación de los índices de los términos de carga de presión, la carga de elevación y carga de velocidad de la ecuación de Bernoulli. Punto número 5, simplificar la ecuación si es posible con la cancelación de los términos que valgan 0 de los que aparezcan como iguales en ambos lados de la ecuación. Paso número 6, despejar de la ecuación en forma algebraica el término que se busca. Paso número 7, sustituir cantidades conocidas y calcular el resultado con unidades consistentes en todos los cálculos. Sabiendo esto, nos pasamos con tanques, depósitos y toberas expuestos a la atmósfera. Cuando el fluido en un punto de referencia está expuesto a la atmósfera, la presión es igual a 0 y el término de la carga de presión se cancela de la ecuación de Bernoulli. A la carga de velocidad de la superficie de un tanque o depósito se le considera igual a 0 y se cancela en la ecuación de Bernoulli. Considero importante mencionar que cuando los puntos de referencia para la ecuación de Bernoulli están dentro de una tubería del mismo tamaño, los términos de carga de velocidad en ambos lados de la ecuación son iguales y se cancelan. Y de igual manera, y considerar que cuando los puntos de referencia están en el mismo nivel, se aplica la regla siguiente, que es cuando los puntos de referencia para la ecuación de Bernoulli están en la misma elevación, los términos de carga, elevación Z1 y Z2 son iguales y se cancelan. Ya con esto nos pasamos al penúltimo tema, que es medidor Venturi. Este es utilizado para medir la velocidad del flujo en un sistema de flujo de fluido. Este restringe el flujo usando un tubo Venturi Herschel y a medida que el fluido o el líquido fluye a través de la tubería. El dispositivo mide la presión del líquido antes de que ingrese al tubo Venturi y cuando salga del área restringida, luego estas mediciones se comparan para calcular el caudal volumétrico del fluido. El medidor de flujo se usa comúnmente en aplicaciones de plomería para determinar el flujo de fluidos como agua, propano, líquido y aceite. Para este procedimiento, el tubo Venturi suele ser un tubo largo con puntos de entrada y salida de forma cónica. El punto de entrada suele ser un cono de 30 grados que se contrae a un cono de 5 grados en la salida. El medidor Venturi da como resultado una menor degradación de la presión de cabeza debido al diseño del tubo. Y bueno, con esto nos pasamos al último tema que sería teorema de Torricelli.
Esta es una aplicación del principio de Bernoulli y estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente a través de un pequeño orificio bajo la acción de la gravedad. A partir del teorema de Torricelli se puede calcular el caudal de salida de un líquido por un orificio. Este nos dice que la velocidad de un líquido es una vasija abierta por un orificio es la que tendría un cuerpo cualquiera, cayendo libremente en el vacío desde el nivel del líquido hasta el centro de la gravedad del orificio. La ley fue descubierta y nombrada en honor al científico italiano evangelista Torricelli en 1643. Más tarde se demostró que era un caso particular del principio de Bernoulli. Y esta está dada por la fórmula que se muestra. En sí, la ecuación de Torricelli se deriva por una condición específica. El orificio debe ser pequeño y la viscosidad y otras pérdidas deben ser ignoradas. Si un fluido fluye a través de un orificio muy pequeño, por ejemplo, en el fondo de un tanque grande, entonces la velocidad del fluido en el extremo grande puede despreciarse en la ecuación de Bernoulli. Además, la velocidad del flujo de salida es independiente de la dirección del flujo. En ese caso, la velocidad de salida del fluido que fluye a través del orificio viene dada por la siguiente fórmula, que es V igual a raíz de 2 por G por H, donde G es la aceleración de gravedad y H es la altura que hay desde el orificio hasta la superficie libre del líquido. Y bueno, este sería el último tema y con esto finalizamos esta infografía. Gracias.